El comportamiento de las funciones matemáticas. Su enfoque era analizar cómo una función se comportaba cuando la variación de su variable independiente se aproxima a cero. Fermat es conocido por su trabajo que se refiere a ideas sobre el cálculo de tangentes. Antes de que se formalizara el cálculo, desarrolló un método para encontrar máximos y mínimos y tangentes, que son conceptos fundamentales en el cálculo diferencial. Este método analizaba el comportamiento de una función cuando el incremento de la variable tiende a cero, anticipando la noción moderna de límite, aunque Fermat no usaba este término. La relación que se tiene con la derivada es fundamental, ya que el método de Fermat representa una forma primitiva de la derivada. Aunque era un proceso más largo, sentó las bases de Newton y Leibniz. Se expandieron posteriormente desarrollando reglas generales que son fundamentales en el cálculo diferencial moderno. La derivada entre la función f en un punto x se define formalmente como el límite del cociente de incrementos cuando el incremento de la variable tiende a cero. Esto es lo que su método de análisis en los cambios de la función al variar su argumento se asemeja a la definición moderna de la derivada. En esencia, su trabajo puede verse como una aproximación temprana a lo que más tarde se formalizará como el cálculo diferencial. En conclusión, los límites de Fermat representan un hit en la historia de las matemáticas, marcando el inicio del análisis de funciones y formalización del cálculo diferencial. El comportamiento de las funciones matemáticas. Su enfoque era analizar cómo una función se comportaba cuando la variación de su variable independiente se aproxima a cero. Fermat es conocido por su trabajo que se refiere a ideas sobre el cálculo de tangentes. Antes de que se formalizara el cálculo, desarrolló un método para encontrar máximos y mínimos y tangentes, que son conceptos fundamentales en el cálculo diferencial. Este método analizaba el comportamiento de una función cuando el incremento de la variable tiende a cero, anticipando la noción moderna de límite, aunque Fermat no usaba este término. La relación que se tiene con la derivada es fundamental, ya que el método de Fermat representa una forma primitiva de la derivada. Aunque era un proceso más largo, sentó las bases de Newton y Leibniz. Se expandieron posteriormente desarrollando reglas generales que son fundamentales en el cálculo diferencial moderno. La derivada entre la función f en un punto x se define formalmente como el límite del cociente de incrementos cuando el incremento de la variable tiende a cero. Esto es lo que su método de análisis en los cambios de la función al variar su argumento se asemeja a la definición moderna de la derivada. En esencia, su trabajo puede verse como una aproximación temprana a lo que más tarde se formalizará como el cálculo diferencial. En conclusión, los límites de Fermat representan un hit en la historia de las matemáticas, marcando el inicio del análisis de funciones y formalización del cálculo diferencial. Función lineal. Buenas tardes, en este caso les vengo a exponer la función f de x es igual a menos 6x más 3. ¿Y esto qué quiere decir? Que esto es igual a la derivada de x cuando el límite de h tiende a 0 es igual a f por x más h menos la función, que en este caso la función es esta. Vamos a reemplazar los valores y en este caso vamos a decir que cuando el límite de h tiende a 0 es igual a menos 6 por x más h más 3, que es el resto de la función, menos 6x, que es 6x más 3, que es toda la función, todo esto sobre h.
En este caso, el límite, cuando el límite de h tiende a cero, es igual a decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, como ya aquí arriba reemplazamos valores, aquí vamos a empezar a, vamos a empezar a despejar o vamos a empezar a simplificar. Menos 6, ¿por qué vamos a simplificar menos 6x? Porque aquí tenemos un menos 6x, pero este menos 6x ya no sería negativo, sino que vendría siendo positivo porque se está multiplicando por este signo de acá. Esto quiere decir que menos por menos da más. Entonces quiere decir que esto es que ha convertido a más 6. Entonces más 6x menos 6x pues nos da 0, entonces lo anulamos. Y acá también nos da lo mismo con más 3 y el más 3 de acá. Como este más 3 está dentro de este paréntesis, solamente este 3 se ve afectado por este menos. Entonces quiere decir que menos por más da menos. Quiere decir que este 3 que ha convertido en menos 3 y menos 3, 3 menos 3 es igual a 0. Entonces quiere decir que cuando el límite de h tiende a 0 nos queda igual a menos 6h sobre h. Al despejarlo nos da lo siguiente, que h y h se van, o sea, se simplifican. Entonces quiere decir que el límite, cuando el límite de h tiende a 0 es igual a menos 6. Función cuadrática. Bueno, en este caso vamos nuevamente a hacer la explicación de otra función. Esta función pues la hicimos con el teorema de Fermat, pues ya tenemos acá el teorema de Fermat ya aplicado en la parte superior, y la función que se va a ver afectada por los límites de Fermat va a ser x al cuadrado menos 4x. En este caso vamos a empezar a reemplazar la fórmula de Fermat que nos dice que es la función más x más h menos la función. En este caso, ¿cómo sería? Sería x más h, porque x más h al cuadrado, ¿por qué al cuadrado? Porque aquí tenemos x lo tenemos al cuadrado. Entonces, en este caso, seguimos con el resto de la función, que es menos 4. Aquí lo tenemos, pero aquí está h, entonces volvemos a x, entonces volvemos a colocar x más h, menos la función. Entonces, que menos la función sería menos x al cuadrado menos 4x. Todo esto sobre h. Vamos a hacer el incremento. ¿Cómo hacemos el incremento? El incremento lo hacemos de la siguiente manera, que es pues haciendo la factorización, donde nos dice que es el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Hasta ahí ya tenemos la primera parte. Y ahora seguimos con la segunda, que es 4x menos por menos h, menos 4h. ¿Por qué menos? Porque menos por más por menos da menos. Y seguimos con el resto de la función, que es x al cuadrado menos 4x. Teniendo esto, pues entonces vamos a hacer pues la simplificación. Pues teniendo esos términos vamos a simplificar, que es para destruir los paréntesis. Entonces se va x al cuadrado con menos x al cuadrado. Se va, ¿cierto? Y también se va 4x menos 4x con más 4x. Entonces quiere decir que el límite, cuando el límite de h tiende a 0, nos queda en el siguiente orden: 2xh más h al cuadrado menos 4h. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos esta h de acá pues, nos está estorbando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a sacar la vamos a pasar al principio del numerador. Entonces, en este caso nos quedaría h por 2x más h menos 4. Y este ya se le quita el cuadrado, por lo que se pasó acá. Entonces, en este caso, todo sobre h sobre h.
como aquí hay h y aquí hay h, entonces se van, se simplifica. Entonces ya aquí el límite, cuando el límite de h tiende a 0, ya nos queda de la siguiente manera: 2x más h menos 4. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar los valores de h, porque ahora sí ya podemos reemplazarlo. Porque si lo reemplazamos acá, entonces nos da lo reemplazamos acá, pues nos da indeterminado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la parte de acá, pues 2x más 0, porque pues x, h vale 0, menos 4. Entonces, quiere decir que el límite es 2x menos 4. Función exponencial. Bueno, en este caso vamos a resolver la derivada, perdón. En este caso vamos a resolver el ejercicio, el ejercicio f de x, f en este caso tenemos el ejercicio f de x igual a raíz en este caso vamos a resolver el ejercicio f de x es igual a raíz de x menos 5. Entonces, para resolver este ejercicio, lo que debemos hacer es lo siguiente. Primero que todo, pues hay una razón matemática donde nos dice que podemos reemplazar las raíces por potencias, pues para que se nos hagan un poco más fáciles. Entonces, en este caso, vamos a reemplazarlo de la siguiente manera, también con el límite de Fermat, donde nos dice que el límite, cuando el límite de h tiende a 0, es igual a x al cuadrado, o sea, quiere decir que ya le quitamos, x sobre un medio, o sea, quiere decir que ya quitamos el radical, menos 5h, haciendo la fórmula de Fermat. Entonces nos dice que es el límite, cuando el límite de h tiende a 0, es igual a x más h, sobre un medio, elevado al 1 medio menos 5 menos x al cuadrado, que es la función, y al cuadrado no, elevado al 1 medio, porque pues igual es la función toda completa, menos 5. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cancelar los 5. ¿Por qué cancelamos los 5? Porque como este 5 está dentro de este paréntesis, quiere decir que lo afecta el signo. Entonces, más por menos por más, dame menos por menos, da más. Entonces quiere decir que menos 5 más 5 se van sobre h. Quiere decir que el nuevo razón del límite nos da x más h sobre un medio menos x sobre un medio. Todo sobre h. Para resolver esto, para resolver eso tenemos que utilizar la multiplicación del conjugado. Entonces, en este caso, hay una formulita que me dice que a menos b por a más b es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, quiere decir que esto quedaría de la siguiente manera: x más h elevado al cuadrado menos x elevado a un medio, y aquí también un medio, perdón, acá un medio, por x más h x más h elevado a un medio más x elevado a un medio, todo sobre igual sobre lo mismo, con los mismos signos y todo.
Esto quiere decir que a es igual a x más h sobre un medio, y b es igual a x elevado al un medio. Entonces empezamos a sustituir. Eso me quiere decir que nos queda de la siguiente manera, haciendo la analogía del problema, que es esta. Reemplazamos simplemente esto por menos, menos. A más b menos acá. Y aquí lo mismo, pero entonces con signo cambiado. Aquí es un más. Entonces quiere decir que x más h elevado al un medio menos x elevado al un medio por x más h elevado a un medio más, si ve que aquí cambia, más, acá cambia, perdón, así, más x elevado al un medio, que es, esto es igual a x más h menos x igual a h. Todo esto va ahí para poder hacer el múltiplo de los conjugados. En este caso, el límite cuando h tiende a 0 es igual a h sobre h por x más h elevado al un medio más x elevado al un medio. Aquí tenemos algo que nos dice que cuando h, cuando h es igual a 0, entonces x más h es igual a 1. Eso es una regla matemática para poder resolver este ejemplo, este ejercicio. Entonces nos da lo siguiente, como h sobre h es igual a 1, entonces ponemos acá, quiere decir que los h se van, entonces nos queda 1. Entonces sería el siguiente ejercicio. Esto lo vamos a tener en cuenta para poder hacer el siguiente paso después de este. Entonces cuando el límite de h tiende a 0, 1 sobre x más h elevado al un medio menos x elevado al un medio. Esto es igual a decir que 1, aquí 1, perdón, aquí 1, este 1, sobre 2x. ¿Por qué 2x? Porque tenemos una x acá y tenemos otra x acá. Entonces, 2x por x. ¿Por qué por x? Porque recuerden que cuando h tiende a 0, x más h es igual a 1. Entonces, por eso nos queda x acá. Y esta x elevado a un medio. Como anteriormente habíamos dicho que para poder hacer el ejercicio teníamos que cambiar el radical a exponencial, entonces ahora vamos a hacer el inverso. Como esto es igual al radical, entonces cuando el límite de h tiende a 0, esto es igual a 1 sobre 2 raíz de x. Y este sería el límite de esta función.